¿Qué tienen en común el rey Salomón, el hombre más rico de la historia antigua, y Napoleón Hill, el mentor de millonarios más influyente del siglo XX? Ambos descubrieron el mismo secreto que hoy podría transformar tu relación con el dinero para siempre. En el libro de Eclesiastés, escrito hace más de 3000 años, encontramos una de las reflexiones más profundas sobre la riqueza, el trabajo y el propósito de la vida. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Eclesiastés no es un libro pesimista sobre la futilidad de la vida. Es un manual estratégico para construir riqueza, sin caer en las trampas que destruyen a la mayoría de los millonarios. Napoleón Hill, después de estudiar durante 20 años a los hombres más ricos de su época, llegó a conclusiones sorprendentemente similares a las del rey Salomón. Ambos entendieron que el mayor enemigo de la prosperidad duradera no es la falta de dinero, es el miedo que nos paraliza y las vanidades que nos ciegan. ¿Sabías que el 70% de las familias ricas pierden su fortuna en la segunda generación? ¿Y que el 90% la ha perdido completamente para la tercera? La razón no es falta de oportunidades, es falta de sabiduría sobre la naturaleza verdadera de la riqueza. Imagina poder construir riqueza sin el miedo constante de perderla. Imagina prosperar sin caer en la trampa de la codicia que destruye relaciones y valores. Imagina tener tanto dinero como paz mental, tanto éxito como significado. Antes de continuar con estos secretos milenarios que podrían cambiar tu vida financiera para siempre, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí revelamos la sabiduría más profunda sobre prosperidad que ha sido probada a través de los siglos. Y activa la campanita para no perderte ninguno de estos principios transformadores. Esto no es solo sobre hacer dinero, es sobre dominarlo sin que él te domine a ti. La mayoría de las personas evitan Eclesiastés porque piensan que es un libro deprimente. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Estas palabras han sido malinterpretadas durante siglos. Pero Napoleón Hill descubrió algo revolucionario. Salomón no estaba siendo pesimista, estaba siendo estratégico. Cuando Salomón dice vanidad, está usando una palabra hebrea que significa vapor o humo, algo temporario, insubstancial. No está diciendo que la vida no tiene sentido. Está diciendo que la mayoría de las cosas que perseguimos son distracciones de lo que realmente importa. Hill observó el mismo patrón en los millonarios que estudió. Los que perdían su fortuna eran aquellos que perseguían vapores, ganancias rápidas, inversiones especulativas, negocios sin fundamento sólido. Los que mantenían y multiplicaban su riqueza eran aquellos que entendían la diferencia entre sustancia y vapor. Salomón tenía acceso a todo el oro del mundo antiguo, pero su mayor logro no fue acumular riqueza, fue desarrollar discernimiento para distinguir entre lo que vale la pena perseguir y lo que es simplemente humo. Esta sabiduría financiera antigua se traduce perfectamente a nuestros tiempos. ¿Cuántas personas persiguen vapores financieros? Criptomonedas sin fundamento, esquemas de enriquecimiento rápido, inversiones basadas en emociones en lugar de análisis. Hill enseñaba que el primer paso hacia la riqueza verdadera es desarrollar lo que llamaba definición de propósito, saber exactamente qué quieres y por qué lo quieres. Salomón lo dijo de manera diferente. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Traducido a términos financieros modernos, respeta las leyes universales de la prosperidad, como la honestidad, la disciplina, la paciencia, y enfócate en lo que realmente importa, no en los vapores que parecen atractivos pero carecen de sustancia. La sabiduría de Eclesiastés para la vida financiera es simple pero profunda. Antes de perseguir la riqueza, desarrolla la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es ilusión. Esta distinción es la diferencia entre construir una fortuna que perdure generaciones y perder todo persiguiendo humo. He visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Estas palabras de Salomón podrían sonar como la queja de un millonario aburrido, pero Napoleón Hill entendió su verdadero significado. Sin propósito definido, toda actividad económica se convierte en vanidad. Hill pasó años estudiando por qué algunos millonarios se volvían miserables a pesar de su éxito financiero. Descubrió que aquellos que perseguían dinero por el dinero mismo experimentaban exactamente lo que Salomón describía: una sensación de vacío, de aflicción de espíritu. La diferencia crucial está en el propósito detrás de la búsqueda de riqueza. Salomón construyó el templo más magnífico de la historia antigua, no para demostrar su riqueza, sino para cumplir un propósito divino. Cuando ese propósito se completó, toda la riqueza del mundo no pudo llenar el vacío que quedó. Hill observó el mismo patrón en empresarios modernos. Henry Ford no se hizo rico vendiendo automóviles,
Se hizo rico cumpliendo el propósito de poner transporte al alcance de cada familia americana. Cuando tu riqueza sirve a un propósito más grande que ti mismo, nunca se convierte en vanidad. Aquí está el secreto que cambia todo. La vanidad no está en tener riqueza, sino en perseguirla sin propósito claro. Salomón no condenaba la prosperidad, condenaba la prosperidad sin significado. Hill desarrolló su famoso principio del propósito principal definido directamente de esta sabiduría antigua. No es suficiente querer ser rico. Debes saber para qué quieres ser rico. Para dar seguridad a tu familia, para financiar causas que importan, para crear empleos, para desarrollar tecnologías que mejoren la vida. Cuando tu búsqueda de riqueza tiene un propósito claro más allá del beneficio personal, dos cosas mágicas ocurren. Primero, atraes recursos y oportunidades de maneras que la ambición puramente egoísta nunca podría. Segundo, tu riqueza se convierte en fuente de satisfacción profunda en lugar de ansiedad constante. Salomón y Hill llegaron a la misma conclusión desde diferentes épocas. La riqueza sin propósito es vanidad. Pero la riqueza con propósito es una de las fuerzas más poderosas para el bien en el mundo. La pregunta no es si debes buscar riqueza. La pregunta es, ¿cuál es su propósito para buscarla? Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estas palabras inmortales de Eclesiastés contienen uno de los secretos más poderosos del éxito financiero que Napoleon Hill descubrió en sus estudios: el timing estratégico. La mayoría de las personas fracasan financieramente no porque no tengan buenas ideas, sino porque ejecutan buenas ideas en el momento equivocado. Salomón, con toda su sabiduría, entendía que incluso las mejores estrategias fallan si no respetan los tiempos naturales. Hill observó este principio en acción una y otra vez. Los Rockefeller compraron activos durante la Gran Depresión cuando otros vendían por pánico. Warren Buffett desarrolló su filosofía de ser codicioso cuando otros tienen miedo directamente de esta sabiduría antigua. Existe un tiempo de plantar en los mercados financieros, momentos cuando las oportunidades abundan pero pocos tienen el coraje de invertir. Y existe un tiempo de arrancar lo plantado, momentos cuando es sabio tomar ganancias aunque todos los demás estén comprando más. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Reconocer estos tiempos requiere paciencia y preparación. Salomón no improvisaba. Observaba los patrones, estudiaba los ciclos, esperaba el momento correcto. Hill enseñaba que los grandes triunfadores financieros tienen dos características únicas. Saben cuándo actuar agresivamente y cuándo actuar con cautela. Esta sabiduría no viene de emociones, sino de entender los tiempos de Eclesiastés. Ray Kroc no abrió McDonald's cuando tuvo la idea. Esperó hasta tener 52 años, cuando tenía la experiencia, los contactos y los recursos para ejecutar perfectamente. Entendía que había tiempo de concebir y tiempo de ejecutar. Sam Walton esperó hasta después de los 40 para expandir Walmart agresivamente, porque entendía que había tiempo de aprender y tiempo de dominar. La sabiduría de Eclesiastés sobre Timín se resume en una verdad poderosa. La riqueza duradera no se construye con prisa, sino con precisión temporal. No se trata de ser el más rápido, sino de ser el más sabio en reconocer cuándo es el momento de plantar y cuándo es momento de cosechar. Cuando dominas el tiempo para todo, tus inversiones y decisiones empresariales alinean con fuerzas más grandes que tu ambición personal, y el éxito se vuelve no solo posible, sino inevitable. En la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son igualmente buenas. Con estas palabras, Salomón reveló un secreto que Napoleon Hill redescubriría 3000 años después. El trabajo inteligente y constante es la base de toda prosperidad duradera. Pero aquí está lo que la mayoría malinterpreta. Tanto Salomón como Hill no predicaban el trabajo duro por el trabajo duro. Predicaban el trabajo estratégico con constancia inquebrantable. Hill estudió a Andrew Carnegie, quien trabajaba 12 horas al día, pero no en tareas aleatorias. Cada hora estaba diseñada para construir su imperio del acero. Cada decisión estaba alineada con su visión a largo plazo. Su trabajo no era desesperación, era arquitectura. Salomón dirigía un reino, construía templos, escribía sabiduría y administraba riquezas incalculables. Pero su trabajo no era actividad frenética, era actividad dirigida hacia propósitos específicos. La diferencia crucial entre el trabajo que construye riqueza y el trabajo que solo consume tiempo está en la intención. Salomón dice: siembra tu semilla en la mañana. Esto implica preparación, planificación, visión a futuro.
No es trabajo reactivo, sino trabajo creativo. Hill observó que los millonarios que estudiaba tenían una característica común. Trabajaban más horas que sus empleados, pero de manera completamente diferente. Sus horas estaban invertidas en actividades que multiplicaban resultados, mientras que otros invertían horas en actividades que solo sumaban resultados. Thomas Edison trabajaba hasta 18 horas al día, pero cada hora estaba enfocada en crear invenciones que generarían riqueza durante décadas. Su trabajo no era sacrificio, era inversión en el futuro. El principio de Eclesiastés, no dejes reposar tu mano a la tarde, no significa nunca descansar. Significa mantener momentum constante hacia tus objetivos financieros. Mientras otros duermen en sus laureles, tú sigues sembrando semillas que florecerán mañana. La clave está en entender que Salomón y Hill no glorificaban el trabajo por trabajo. Glorificaban el trabajo que produce frutos. El trabajo que siembra en la mañana para cosechar en la tarde. El trabajo que construye sistemas, no solo completa tareas. Cuando adoptas esta mentalidad, el trabajo duro se transforma de carga en inversión, de sacrificio en estrategia, de necesidad en elección inteligente. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Estas palabras de Salomón revelaban una paradoja que atormentaba incluso al hombre más rico de su época, y que Napoleón Hill redescubriría estudiando millonarios modernos. La riqueza perseguida por sí misma nunca satisface. Hill entrevistó a cientos de millonarios y encontró un patrón perturbador. Aquellos que habían hecho fortuna solamente para acumular dinero vivían en ansiedad constante. Siempre querían más, nunca era suficiente, y sus relaciones se deterioraban bajo el peso de su obsesión. Salomón experimentó esto en carne propia. Tenía más oro que cualquier rey en la historia, pero al final Eclesiastés admite que nada de eso le dio satisfacción duradera. La riqueza sin propósito se había convertido en su prisión dorada. Pero Hill descubrió algo fascinante. Los millonarios que encontraban satisfacción profunda en su riqueza tenían una característica común. No amaban el dinero, amaban lo que el dinero les permitía crear y contribuir. John D. Rockefeller se hizo el hombre más rico del mundo, pero encontró su mayor satisfacción cuando comenzó a usar su fortuna para erradicar enfermedades y fundar universidades. Su dinero se convirtió en herramienta para impacto, no en objetivo final. La sabiduría de Salomón sobre la satisfacción se resume en un principio poderoso. La riqueza que fluye hacia propósitos más grandes que nosotros mismos genera satisfacción profunda. La riqueza que se acumula solo para acumularse genera vacío espiritual. Hill desarrolló su concepto de riqueza con significado directamente de esta sabiduría antigua. Enseñaba que los verdaderos millonarios no persiguen dinero, persiguen valores que pueden ser expresados a través del dinero. ¿Quieres seguridad para tu familia? El dinero es una herramienta. ¿Quieres libertad para seguir tu pasión? El dinero es un medio. ¿Quieres impactar tu comunidad? El dinero es un vehículo. Cuando cambias tu relación con el dinero de fin a medio, algo mágico ocurre. Comienzas a atraer más dinero de maneras más fáciles, porque ya no estás operando desde la escasez y la necesidad, sino desde la abundancia y el propósito. Salomón y Hill llegaron a la misma conclusión. La satisfacción no viene de tener riqueza, sino de usar riqueza sabiamente para propósitos que trascienden el beneficio personal. Lanza tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Con esta metáfora poética, Salomón enseñaba uno de los secretos más profundos para superar el miedo que paraliza a la mayoría de las personas en su búsqueda de riqueza, el terror a la pérdida. Napoleón Hill identificó el miedo como el enemigo número uno del éxito financiero. En sus estudios, descubrió que más personas fracasan por no actuar debido al miedo que por tomar malas decisiones. El miedo los paraliza antes de que puedan siquiera comenzar. Pero Salomón había encontrado el antídoto para este miedo 3000 años antes, la confianza en principios universales que trascienden las circunstancias temporales. Lanzar tu pan sobre las aguas requiere un acto de fe financiera. Estás invirtiendo tiempo, dinero y energía sin garantía inmediata de retorno. Pero Salomón promete que después de muchos días lo hallarás, no inmediatamente, pero inevitablemente. Hill observó este principio en acción en todos los grandes triunfadores que estudió. Los hermanos Wright invirtieron años y sus ahorros en algo que nadie creía posible: volar. Lanzaron su pan sobre las aguas de la incredulidad pública, y décadas después su inversión revolucionó el mundo. Henry Ford gastó fortuna tras fortuna en experimentos fallidos antes de perfeccionar la línea de ensamblaje. Cada fracaso era realmente pan lanzado sobre las aguas, preparando el terreno para el éxito que cambiaría la industria automotriz para siempre.
El secreto para superar el miedo a la pérdida está en cambiar tu perspectiva temporal. El miedo siempre opera en el corto plazo. ¿Qué pasa si pierdo este dinero ahora? Pero la sabiduría opera en el largo plazo. ¿Qué pasa si no invierto en mi futuro nunca? Hill enseñaba que los grandes triunfadores no eliminan el miedo, lo redirigen. En lugar de temer la pérdida por acción, comienzan a temer la pérdida por inacción. En lugar de temer perder dinero, comienzan a temer perder oportunidades. Salomón había aprendido algo profundo. Cuando basa sus decisiones financieras en principios sólidos, honestidad, diligencia, sabiduría, generosidad, puedes lanzar tu pan sobre las aguas con confianza, porque estás trabajando con leyes universales que siempre producen resultados. El miedo a la pérdida se disuelve cuando entiendes que cada inversión sabia, cada riesgo calculado, cada pan lanzado sobre las aguas es en realidad una semilla plantada en el jardín de tu futuro financiero. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Salomón, el hombre más rico de la antigüedad, había descubierto algo que Napoleon Hill confirmaría siglos después. La sabiduría financiera vale más que el dinero mismo. Esta no es filosofía abstracta, es estrategia práctica probada por milenios. Hill observó un patrón fascinante en sus estudios. Las personas que heredaban grandes fortunas sin sabiduría financiera las perdían en una generación. Pero aquellos que desarrollaban sabiduría financiera podían crear riqueza incluso partiendo de la pobreza. Salomón entendía que la riqueza sin sabiduría es temporal, pero la sabiduría sin riqueza es solo cuestión de tiempo antes de que produzca abundancia. ¿Qué es exactamente la sabiduría financiera? No es solo conocimiento de inversiones o estrategias de negocios. Es algo mucho más profundo. La capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas, de evaluar riesgos con precisión, de tomar decisiones que parecen difíciles a corto plazo pero son brillantes a largo plazo. Warren Buffett no se hizo multimillonario porque tuviera acceso a información secreta. Se hizo multimillonario porque desarrolló la sabiduría para interpretar información pública de maneras que otros no podían ver. Hill identificó los componentes clave de la sabiduría financiera. Discernimiento, la capacidad de distinguir entre oportunidades reales y espejismos brillantes. Salomón podía discernir entre el bien y el mal, en términos financieros, entre inversiones sólidas y especulaciones peligrosas. Paciencia, la sabiduría de esperar el momento correcto. Salomón sabía que todo tiene su tiempo. La sabiduría financiera incluye saber cuándo comprar, cuándo vender, cuándo expandirse y cuándo consolidar. Humildad, reconocer lo que no sabes. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, seguía pidiendo más sabiduría. Los grandes inversionistas rodean de asesores expertos y nunca dejan de aprender. Perspectiva a largo plazo, ver más allá de las fluctuaciones temporales. Salomón construía para generaciones, no para trimestres. La sabiduría financiera es la única inversión que nunca pierde valor, nunca puede ser robada y siempre produce dividendos. Como decía Salomón, da porción a 7 y aún a 8. Diversifica no solo tus inversiones, sino tu sabiduría. Cuando priorizas desarrollar sabiduría financiera por encima de hacer dinero rápido, terminas logrando ambos objetivos de manera más sólida y duradera. Lanza tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Da porción a 7 y aún a 8, porque no sabes que mal vendrá sobre la tierra. Con estas palabras, Salomón revelaba uno de los secretos más contraintuitivos de la prosperidad: la generosidad estratégica como inversión a largo plazo. Napoleon Hill inicialmente luchó con este concepto cuando estudiaba a los millonarios de su época. ¿Cómo podían ser generosos y ricos al mismo tiempo? ¿No era la generosidad opuesta a la acumulación de riqueza? Pero después de décadas de investigación, Hill descubrió algo asombroso. Los millonarios más exitosos y duraderos eran también los más generosos. No a pesar de su riqueza, sino como estrategia para crear más riqueza. Andrew Carnegie donó más del 90% de su fortuna, pero mientras más daba, más recibía. Su generosidad atraía oportunidades, socios y goodwill que se traducían en más prosperidad. Salomón entendía una ley universal que Hill llamaría la ley de la compensación creciente. Cuando das valor genuino a otros, el universo conspira para regresarte valor multiplicado. Pero aquí está la clave que la mayoría malinterpreta. Esta generosidad no es caridad emocional, es inversión estratégica. Da porción a 7 y aún a 8 no significa regalar dinero a cualquiera. Significa crear múltiples flujos de valor que beneficien a otros, sabiendo que esto creará múltiples flujos de retorno hacia ti.
Hill observó que los grandes empresarios practican generosidad de maneras específicas. Generosidad de conocimiento, compartir expertise que ayuda a otros a prosperar, creando una red de personas exitosas que reciprocan con oportunidades. Generosidad de oportunidades, incluir a otros en deals rentables, construyendo lealtad y partnerships que duran décadas. Generosidad de recursos, invertir en el éxito de empleados y socios, creando equipos más motivados y productivos. John D. Rockefeller comenzó dando el 10% de sus ingresos incluso cuando ganaba $1.50 por semana. Esta práctica no lo empobreció. Le enseñó la mentalidad de abundancia que eventualmente lo haría el hombre más rico del mundo. La sabiduría de lanzar tu pan sobre las aguas es profunda. Cuando actúas desde la abundancia, dando generosamente, atraes abundancia. Cuando actúas desde la escasez, acumulando egoístamente, perpetúas la escasez. Salomón y Hill llegaron a la misma conclusión. La generosidad estratégica no es el enemigo de la riqueza, es uno de sus creadores más poderosos. He visto todo lo que se hace debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Estas palabras de Salomón no son depresión, son claridad. Después de experimentar toda riqueza posible, había descubierto algo que Napoleon Hill confirmaría con sus estudios. El dinero sin significado es una prisión dorada. Hill entrevistó a muchos millonarios que, a pesar de su éxito financiero, vivían vidas de aflicción de espíritu. Tenían todo lo que el dinero podía comprar, pero carecían de lo que el dinero no puede comprar: propósito, significado, satisfacción profunda. Salomón había experimentado esto en carne propia. Construyó palacios, acumuló tesoros, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, escribió más de 3.000 proverbios, pero al final se dio cuenta de que nada de esto llenaba el vacío existencial que sentía. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende de Eclesiastés. Salomón no está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo que el dinero sin trascendencia es vanidad. Hill descubrió el mismo principio en sus estudios. Los millonarios más felices y realizados eran aquellos que habían encontrado maneras de usar su riqueza para propósitos que los trascendían. Henry Ford no se contentó con hacer dinero vendiendo automóviles. Encontró significado en democratizar el transporte y crear empleos bien remunerados. John D. Rockefeller no se detuvo en acumular riqueza petrolera. Encontró propósito en erradicar enfermedades y fundar instituciones educativas. Andrew Carnegie no se satisfizo siendo el magnate del acero. Encontró significado en construir bibliotecas que educaran a millones. La búsqueda de significado más allá del dinero no es filosofía abstracta, es estrategia práctica para la felicidad duradera y el éxito sostenible. Cuando tu riqueza sirve propósitos más grandes que tu beneficio personal, 3 cosas mágicas ocurren. Motivación inagotable. Ya no trabajas solo por dinero, sino por misión. Esta motivación es más poderosa y duradera. Atracción de recursos. Personas talentosas quieren ser parte de algo significativo. Tu visión trascendente atrae a los mejores colaboradores. Satisfacción profunda. El dinero ganado con propósito genera satisfacción que el dinero ganado solo por acumulación nunca puede dar. Salomón concluyó Eclesiastés con sabiduría eterna. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Traducido a términos modernos, respeta los principios universales y usa tu riqueza para propósitos que honren algo más grande que ti mismo. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son igualmente buenas. Salomón había identificado una verdad fundamental sobre los mercados, la economía y la vida. Todo es inconstante, pero la persistencia inteligente puede prosperar en cualquier condición. Napoleon Hill observó esta misma sabiduría en los grandes triunfadores que estudió. Los mercados subían y bajaban, las industrias cambiaban, las tecnologías evolucionaban, pero aquellos que mantenían persistencia estratégica no solo sobrevivían, prosperaban. Thomas Edison enfrentó más de 1,000 fracasos antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Los mercados financieros colapsaron varias veces durante su carrera. Las guerras cambiaron las prioridades nacionales, pero él siguió sembrando su semilla por la mañana y no dejando reposar su mano por la tarde. La persistencia que Salomón y Hill describían no es terquedad ciega, es adaptabilidad constante. Es la capacidad de mantener tu objetivo final mientras ajustas continuamente tu estrategia. Salomón entendía algo profundo sobre la inconstancia. No puedes controlarla, pero puedes prepararte para ella.
No sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello. Por eso diversificas tus esfuerzos, multiplicas tus apuestas y nunca pones todos tus huevos en una canasta. Hill observó que los millonarios más exitosos tenían una característica común. Trataban la inconstancia como oportunidad, no como obstáculo. Cuando los mercados bajaban, compraban. Cuando las industrias cambiaban, se adaptaban. Cuando las crisis llegaban, innovaban. John D. Rockefeller construyó su imperio durante algunas de las épocas más volátiles de la historia americana: guerras civiles, pánicos financieros, cambios tecnológicos masivos. Su persistencia no consistía en hacer lo mismo una y otra vez, sino en seguir intentando nuevas aproximaciones hacia el mismo objetivo. La sabiduría de la persistencia ante la inconstancia se resume en 3 principios. Diversificación. Siembra por la mañana y por la tarde. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos o una sola estrategia. Preparación. No sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Mantén reservas. Desarrolla múltiples habilidades. Construye redes fuertes. Experimentación continua. No sabes cuál es lo mejor. Sigue probando nuevas aproximaciones mientras mantienes las que funcionan. Cuando adoptas esta mentalidad, la inconstancia deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado. Porque mientras otros se paralizan por la incertidumbre, tú aprovechas cada cambio como una nueva oportunidad para sembrar y cosechar. Y quién sabe si será sabio, loco el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé mi sabiduría debajo del sol. Esta angustia de Salomón sobre su herencia reveló uno de los dilemas más profundos de la riqueza. ¿Cómo asegurar que lo que construyes perdure más allá de tu vida? Napoleon Hill identificó este mismo patrón en las familias más ricas de América. La primera generación creaba la riqueza con sangre, sudor y sabiduría. La segunda generación la administraba con respeto pero menos pasión. La tercera generación, que nunca había conocido la escasez, frecuentemente la destruía por completo. Salomón enfrentaba exactamente este dilema. Había construido el reino más próspero de la historia antigua, pero sabía que su hijo Roboam no tenía la sabiduría ni el carácter para mantenerlo. Su predicción se cumplió. El reino se dividió una generación después de su muerte. Pero Hill descubrió algo fascinante estudiando las dinastías financieras que se perduraron generaciones. Habían aprendido a heredar sabiduría, no solo riqueza. La familia Rockefeller no solo pasó dinero a sus hijos, les pasó principios, valores y sistemas de pensamiento que podían generar riqueza indefinidamente. Cada generación no solo heredaba fortuna, sino la capacidad de crearla. Andrew Carnegie desarrolló una filosofía que llamó el Evangelio de la Riqueza, la idea de que los ricos tienen la responsabilidad moral de usar su fortuna para beneficiar a la sociedad. Esta filosofía se convirtió en el verdadero legado que inspiró a generaciones futuras de filántropos. El secreto para construir un legado duradero no está en acumular más dinero, está en crear sistemas que puedan generar valor indefinidamente. Sistemas educativos. Enseñar a las generaciones futuras cómo crear riqueza, no solo cómo gastarla. Sistemas de valores. Inculcar principios éticos que guíen las decisiones financieras a largo plazo. Sistemas institucionales. Crear organizaciones, fundaciones y empresas que puedan operar independientemente de individuos específicos. La sabiduría de Salomón sobre el legado es clara. No puedes controlar la sabiduría de tus herederos, pero puedes crear sistemas tan sólidos que incluso la falta de sabiduría no pueda destruirlos completamente. Hill y Salomón llegaron a la misma conclusión. El verdadero legado no es lo que dejas, es lo que construyes que puedes seguir creando valor después de que te hayas ido. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Con estas palabras, Salomón reveló un secreto que Napoleon Hill confirmaría siglos después. La alegría en el trabajo no es un lujo, es el combustible de la prosperidad duradera. La mayoría de las personas malinterpretan estas palabras de Salomón como resignación. Ya que tengo que trabajar, mejor que me alegre haciéndolo. Pero Hill descubrió que Salomón estaba describiendo algo mucho más poderoso, la alegría como ventaja competitiva. Cuando Hill estudió a los grandes triunfadores, encontró un patrón fascinante. Aquellos que encontraban alegría genuina en su trabajo superaban consistentemente a aquellos que trabajaban solo por obligación, sin importar cuán inteligentes o talentosos fueran estos últimos. ¿Por qué? Porque la alegría en el trabajo libera energías creativas que la obligación nunca puede despertar. Henry Ford no se hizo multimillonario porque tuviera que trabajar. Se hizo multimillonario porque encontraba alegría genuina en resolver problemas de eficiencia y producción.
Su entusiasmo era tan contagioso que atraía a los mejores ingenieros y trabajadores de su época. Thomas Edison trabajaba hasta 18 horas al día, no por masoquismo, sino porque encontraba alegría tan profunda en inventar que el trabajo se sentía como juego. Su alegría lo mantenía energizado mientras sus competidores agotaban. Salomón había descubierto algo que los neurocientíficos confirman hoy. Cuando encuentras alegría en tu trabajo, tu cerebro libera neurotransmisores que mejoran la creatividad, la memoria, la toma de decisiones y la resistencia al estrés. Hill identificó 3 niveles de relación con el trabajo. Supervivencia. Trabajas porque tienes que hacerlo. Este nivel genera apenas suficiente para subsistir. Ambición. Trabajas porque quieres lograr algo. Este nivel puede generar éxito, pero a costa de mucho estrés y sacrificio. Alegría. Trabajas porque amas lo que haces. Este nivel genera éxito y satisfacción simultáneamente. La transición a tercer nivel no siempre requiere cambiar de trabajo. Frecuentemente requiere cambiar tu perspectiva sobre tu trabajo actual. ¿Cómo encontrar alegría en el trabajo? Salomón sugiere que es de la mano de Dios. Cuando alineas tu trabajo con tus dones naturales y propósitos superiores, la alegría emerge naturalmente. Hill lo expresaba diferente, pero llegaba a la misma conclusión. Cuando tu trabajo sirve a algo más grande que tu beneficio inmediato, se transforma de carga en privilegio, de obligación en oportunidad, de trabajo en vocación. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Con estas palabras finales de Eclesiastés, Salomón reveló el secreto supremo para construir riqueza sin miedo. Cuando tus decisiones financieras están basadas en principios eternos, puedes prosperar con confianza total. Napoleon Hill pasó 20 años buscando la fórmula del éxito sin miedo, y descubrió que Salomón ya la había escrito 3000 años antes. La riqueza sin miedo no viene de eliminar todos los riesgos, viene de basar tus decisiones en principios que trascienden las circunstancias temporales. ¿Qué significa temer a Dios en términos financieros modernos? Significa operar con reverencia hacia las leyes universales que gobiernan la prosperidad: honestidad, integridad, servicio, paciencia, sabiduría, generosidad. Cuando estos principios guían tus decisiones financieras, el miedo se disuelve porque sabes que estás trabajando con las fuerzas del universo, no contra ellas. Hill observó que los millonarios más exitosos y pacíficos tenían una característica común: sus fortunas estaban construidas sobre fundamentos éticos sólidos. Podían dormir tranquilos porque sabían que su riqueza no dependía de engañar, explotar o manipular a otros. John D. Rockefeller fue criticado ferozmente durante su época, pero construyó su imperio siguiendo principios que consideraba mandamientos divinos: eficiencia, honestidad en los tratos, tratamiento justo a empleados y generosidad con los menos afortunados. Andrew Carnegie basó toda su filosofía de riqueza en lo que llamaba leyes divinas de prosperidad, principios que creía reflejaban la voluntad de Dios para la humanidad. La riqueza sin miedo tiene 3 componentes esenciales. Fundamento ético. Tu riqueza está construida de maneras que puedes defender públicamente sin vergüenza. Propósito trascendente. Tu dinero sirve objetivos más grandes que tu beneficio personal. Confianza en principios. Tus decisiones se basan en leyes universales, no en emociones temporales. Cuando combinas la sabiduría antigua de Salomón con los principios modernos de Hill, obtienes una fórmula poderosa: prosperidad basada en sabiduría eterna, riqueza construida sobre fundamentos sólidos, éxito que trae paz en lugar de ansiedad. Salomón había experimentado toda forma de riqueza posible, y al final concluyó que solo la riqueza alineada con principios eternos produce satisfacción duradera. Hill, después de estudiar a los más exitosos de su época, llegó exactamente a la misma conclusión. La riqueza sin miedo no es una fantasía, es el resultado natural de aplicar sabiduría eterna a realidades financieras modernas. Si has llegado hasta aquí, has descubierto algo extraordinario: que la sabiduría más antigua del mundo contiene los secretos más poderosos para la prosperidad moderna. Salomón y Napoleon Hill, separados por 3000 años, llegaron a las mismas conclusiones porque descubrieron principios eternos que trascienden épocas y culturas. Estos 13 secretos de Eclesiastés no son solo filosofía antigua, son estrategias probadas por milenios para construir riqueza duradera sin sacrificar tu paz mental, tus relaciones o tu integridad. Imagina poder buscar la prosperidad con la confianza total de quien sabe que está trabajando con las leyes del universo, no contra ellas. Imagina construir riqueza sin el miedo constante de perderla, porque está fundamentada en principios sólidos como rocas.
Imagina dormir tranquilo sabiendo que tu éxito no depende de la suerte, las circunstancias o la manipulación, sino de tu alineación con sabiduría que ha producido prosperidad durante milenios. Esto no es solo posible, es tu derecho de nacimiento cuando aplicas correctamente estos principios eternos. Pero recordar estos secretos sin aplicarlos es como conocer la receta de la felicidad, pero nunca cocinar el plato. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Si estos principios han resonado en tu corazón, si sientes esa chispa de reconocimiento interno, entonces actúa. Dale like a este video si te ha inspirado a buscar riqueza de manera diferente. Suscríbete al canal para descubrir más sabiduría eterna aplicada a desafíos modernos. Y activa la campanita para no perderte ninguno de estos secretos transformadores. Más importante aún, comparte este mensaje con alguien que necesite descubrir que puede prosperar sin comprometer sus valores, que puede ser rico sin ser codicioso, que puede tener éxito sin sacrificar su alma. La riqueza sin miedo te espera. ¿Vas a reclamarla?